En Copadas estamos copadas. De dudas, contradicciones, actividades y obligaciones. Pero igual nos juntamos entre amigas a aprender. Aunque sabemos que nada es tan serio. Ya comienza Copadas, tu espacio seguro. Cuando conocí el feminismo, pensé que solo se trataba de las mujeres. Temas como la masturbación femenina y la brecha salarial fueron de los primeros que identifiqué como problemas que se pueden abordar desde una perspectiva feminista. Pasó el tiempo, me introduje más en este mundo y fueron apareciendo más y más temas. El acoso callejero, el sexismo en la escuela, la falta de educación sexual integral, la violencia en las relaciones, el aborto, el femicidio. De a poco fui entendiendo que todo esto estaba relacionado y que esa violencia que sufríamos las mujeres era estructural, que la desigualdad que nos golpeaba en distintos aspectos de la vida eran pilares que conformaban y a la vez sostenían algo más grande, el patriarcado. Personalmente no me gusta tanto hablar de patriarcado, porque es un concepto que vemos lejano, académico y un enemigo poco identificable, al que no se le puede atacar así nomás. Sin embargo, lo tenemos muy cerca. Sentimos el patriarcado en la casa, cuando las mujeres cocinamos, barremos y estamos preocupadas de todo, mientras los hombres con suerte preguntan, ¿te ayudo? El patriarcado le pega fuerte a la maternidad y se nota con el simple hecho de que solo el 0,2% de los hombres usa el postnatal parental en Chile. El patriarcado está en las fiestas, cuando los hombres nos acechan como cuervos asquerosos y no aceptan un no como respuesta. Cuando se acercan con el pico por delante y son capaces de todo para satisfacer sus deseos sexuales. Acosan, hostigan, humillan, abusan y violan. Luego entendí que el patriarcado no nos golpea solo a nosotras, también a lesbianas, bisexuales, asexuales, hombres gay y personas trans. Golpea de diferentes formas a los pueblos indígenas y a la naturaleza. Entendí que ese feminismo que en un comienzo vi como una sola lucha, en realidad son varias, que tienen batallas particulares, pero al mismo gran enemigo común. El patriarcado está en el sistema judicial, en la repartición de poder, en la explotación y en la contaminación de la tierra. Está en los pacos y en el ¿qué hacías tan tarde sola? Está en nuestra ropa comprada en el mall y en la carne del refrigerador. El patriarcado también está en negar las identidades sexuales y de género de otras personas, en la violación de derechos humanos, en los perdonazos y cuando amenazan a una fiscal por hacer bien su pega. Está en la cárcel, en la pobreza y junto a las mujeres campesinas. El patriarcado está tan arraigado porque está permitido, porque hay un Estado con cierta forma de operar, que es bueno para encarcelar la pobreza, transgredir tratados internacionales que firmó y para no garantizar los derechos básicos de las personas. Nada más alejado del feminismo. Porque el feminismo no es solo un problema que nos afecta como mujeres en las relaciones afectivas o de trabajo. Es una lucha que lideramos, sí, pero que propone una alternativa para todos, y por eso también debe ser parte de nuestra institucionalidad. Queremos una constitución feminista que sea no solo paritaria, sino que plantee una nueva forma de mirar el país, estructurar las relaciones y repartir el poder. Un texto fundamental que tenga noción y se haga cargo de la desigualdad que nos afecta en todos los espacios. Al final, una constitución feminista es una alternativa que le da cara al patriarcado. Con ese editorial partimos un nuevo capítulo de Copadas. Soy Camila Monsalva y estoy conectada por Zoom con mis amigas Lila Osorio, Toñi González y Camila Mañet, la voz del editorial. Oye, bueno, siempre decimos vía Zoom que Zoom no nos paga nada por esto ya. Como que siempre tenemos publicidad gratis a estos weones que no la merecen. Oye, es verdad, ya no lo había pensado así. Sí. Oye, en este martes 13 de octubre le mandamos saludos a las radios que nos retransmiten. La radio JGM, Radio Manque, Radio Educativa, Sube la Radio, para nuestras amiguitas y amiguitos de Mantra también, besitos para ustedes cabras que nos están escuchando, ustedes cabras que están grabando conmigo, besos para todo el mundo. ¿Quieres tener acceso a todos nuestros capítulos, recomendaciones y la biblioteca feminista? Entra a copadas.cl y encuentra este contenido y mucho más. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook para no perderte ninguna publicación. ¿Cómo están, amigas? Exhausta, weón. Creo que nunca había estado tan cansada en mi vida. Los cambios de casa agotan. Bueno, La cagó.
Yo todavía no me cambio de casa, pero me voy a cambiar a un departamento que es en un 5º piso y no tiene ascensor el edificio. Así que yo creo que todo el poto que perdí durante estos 7 meses los voy a ganar en un día subiendo y bajando esas escaleras, weón, llena de cajas y muebles y weas. Oh, qué heavy. ¿Tú tenías ascensor, Camila? Sí, tengo ascensor y vivo en un piso 10, así que ni cagando sobreviviría viviendo sin ascensor. Ah, ya está bien. Yo estoy chata, amiga, como que este día ha sido muy extraño, un día martes con sabor a lunes, y no sé qué onda, se me juntó toda la pega del mundo y todavía estoy atrasada. A pesar de que trabajo, sigo atrasada. Yo tuve la suerte, weón, no sé, de irme por temas de trabajo, por campañas políticas a la playa, así que volví hoy día y hoy, bueno, no sé, como es incomparable como la playa, como que cuando estaba saliendo de Santiago fue como, weón, estoy saliendo de Santiago. Onda como que hay montañas a mi alrededor, fue como una emoción demasiado heavy. Igual como que trabajé caleta y todo, pero ya como que el hecho de estar en la playa, ir a actividades y no sé qué, es como, no sé, te cambia demasiado el ánimo. Yo igual estoy como muy esperando volver a Santiago, pero como que mi vuelta a Santiago coincide con demasiada weá, entonces siento que sí o sí va a ser una vuelta caótica. Onda, cambiarme de casa, ir a votar, llevar a mi bisabuela a votar, llevar al gato a votar, a todas las personas de la cuadra. Bueno, yo voy a ser esa persona que le voy a preguntar a todo el mundo si votó, y si me dicen que no, les voy a pedir ahí mismo un Didi, bueno, voy a abrir yo la aplicación, se los voy a pedir y los voy a mandar a votar al toque. Y gratis. Onda, te das cuenta que ahora podís con el código VOTEMOS ir a votar gratis en los viajes de hasta 3.000 pesos. Lo encuentro heavy. Weón, es heavy y es bacán porque ya 3 lucas a veces decís como, pero 3 lucas nomás, no sé qué, pero weón, los locales de votación están cerca de tu domicilio, entonces con 3 lucas la hacís cagada de la risa, ¿cachai? Y lo que decía la Lila es súper importante, como hablar con la gente que está a nuestro alrededor. Si no tienen la aplicación, préstame tu celular, yo te la bajo y te mando el Didi, vaya a votar, porque no todas las personas como que tienen la aplicación en su celular, pues, y el código funciona una vez por celular, entonces es importante que también pongamos ojo con eso y ofrecer nuestra ayuda para que la gente vaya a votar con todas las condiciones sanitarias para no contagiarse, y además gratis, como con 3 lucas gratis, lo encuentro increíble. Oye, sí, lo que dice la Monsalva es terrible importante. Siento que mucha gente igual tiene miedo de ir a votar como por la pandemia y todo, y esta es una forma de cuidarte, de cuidar al resto y de ir como bajo las condiciones sanitarias necesarias. Así que aguante de viajar a 3 lucas Didi. Sí, Juan. Oye, como mencionaba la Camila Mañé en su hermoso editorial, hoy día vamos a hablar de una constitución feminista. ¿Qué significa una constitución feminista? Pero siento que hay varios aspectos que uno habla en la misma constitución, como el derecho a la salud, el que uno es un ser que tiene derecho, etcétera, y que uno en verdad no entiende nada. Siento que igual desde nuestro podcast hemos tratado de estar aclarándolo, pero hay una frase que a mí me gusta mucho y que siento que lo resumían harto también en unos cursos constitucionales que yo tomé de la PUC, y me gustaría que fuéramos al diccionario feminista, porque siento que es básicamente una vida digna, weón, básicamente. Es que más que una vida digna es un buen vivir. No, es que no tiene que ver con eso, tiene que ver como que es un concepto que se incluye desde la perspectiva de los pueblos originarios de América Latina, ¿cachai? Entonces es mucho más profundo. Es bacán, porque apunta a volver a reconectarte como con la naturaleza. De hecho, se los tengo en el diccionario. ¿Les tinca si vamos a él? Vamos. ¿Quedas colgada en las conversaciones porque no entiendes algunos términos? ¿Fracasaste buscando en Google? Tranquila, aclara tus dudas con el diccionario de Copadas. Hoy en nuestro diccionario copado definiremos el concepto buen vivir. El buen vivir es un principio incorporado en constituciones como la boliviana y la ecuatoriana, basado en el sumac causay, que en quechua significa buen vivir, y en mapudungún recibe el nombre de cume moñén. Este principio recoge una visión del mundo centrada en el ser humano como parte de un entorno natural y social.
Según la página del Ministerio de Educación de Ecuador, el buen vivir es la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza, y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El buen vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades, potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan, de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno visto como un ser humano universal y particular a la vez, valora como objetivo de vida deseable, tanto material como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un otro. En concreto, el buen vivir es una perspectiva que busca desmarcarse de la cultura occidental y que incorpora un enfoque holístico en relación a la naturaleza, intercultural e intergeneracional. Creo que es la wea más hermosa que he leído como en mi vida. La cagó, la wea hermosa, como... Es como, siento que es como el mundo de los Simpsons cuando viven sin abogados. Sí. Oye, y este concepto como de buen vivir lo han querido incorporar feministas chilenas a este proceso constituyente y desde antes del proceso constituyente varias feministas como que venían hablando de esta forma de relacionarnos. Y como yo les mencionaba antes, que tiene que ver un poco como cómo se concebían las relaciones tanto como con otros humanos, como con la naturaleza, con el entorno, antes de la colonización, por ejemplo. Y me parece súper bacán que se esté volviendo a hablar como en este proceso. Porque no solamente estamos desmantelando la constitución de un dictador, sino que también la forma en la que nos entendemos y nos relacionamos con el mundo a través de esa weá, pues, ¿cachai? Como todo el sistema que nos configura en el fondo, no como individuos, sino como personas interdependientes. Bueno, yo tengo la suerte de trabajar con la Gloria Mayra, que es una activista feminista que tiene experiencia, ha participado en los procesos, participó en el proceso constituyente de Ecuador, y claro, en su relato habla del buen vivir, como que yo un poco ya cachaba eso porque se lo había escuchado a ella en esto de un desarrollo enfocado al buen vivir y también en armonía con la naturaleza, y como decís tú, como una sociedad libre de cualquier forma de opresión y de racismo, y también que reconoce a los pueblos y las culturas que lo componen. Encuentro muy bacán eso de ir aprendiendo, además de feministas obviamente, de ir aprendiendo como de las experiencias de otros pueblos, de otros países de Latinoamérica en sus procesos constituyentes. Sí, creo que su proceso constituyente fue como del 98, en Colombia también fue más reciente que el 80, entonces, nada, pues bueno, ya estamos atrasados, como que ya es hora de cambiar esta wea. A mí igual todavía me pasa que como que no, o sea, si bien he leído y he escuchado harto, como que todavía no logro distinguir ciertas cosas que abarcaría o no abarcaría el feminismo, o sea, la constitución feminista, dentro de como varias otras discusiones. Siento que es algo que dentro del mismo feminismo está muy o sea, como en conversación. Es algo que me gustaría mucho preguntarle a nuestra entrevistada después, como si el feminismo tiene que hacerse cargo como de todas las luchas o como solamente de las mujeres. Siento que igual es un cagüín que nosotras la hemos tenido anteriormente, pero también me pasa que esto, cuando lo hablo con mi amiga, existe, siento yo, un poco de desinformación sobre lo que significa una constitución feminista. Entonces tengo demasiadas ganas de escuchar lo que dicen nuestras auditoras para ver qué es lo que entienden básicamente ellas por una constitución feminista. Así que les tinca la pregunta copada. Sí. Porque copadas lo hacemos todas, queremos escuchar tu voz. Opina con nosotras en la pregunta copada. ¿Qué debería garantizar la Constitución para que sea feminista? Yo creo que para que una Constitución sea feminista se debe garantizar como mínimo el derecho a una educación no sexista, el derecho a la salud reproductiva y también que se garantice una educación sexual integral. Yo creo que para que una constitución sea completamente feminista es importante el aborto, pero creo que pensar que la
la derecha, sobre todo los UDI, van a darnos el aborto, creo que, pucha, es no conocer la UDI. Así que creo que para que fuera una constitución feminista habría que consagrar la autonomía del cuerpo y el poder de decisión que tiene cada uno. Una constitución feminista, entre muchas otras cosas, debería garantizar el aborto libre, legal, seguro y gratuito. Para lograr una constitución feminista y una paridad de género, sí o sí la constitución debe ser convención constitucional, para que las mujeres estemos ahí presentes en la redacción de esta nueva constitución, ya que será un hecho histórico, y para que podamos garantizar que haya leyes para nuestro cuidado, penas más duras para los feminicidas y lograr un aborto legal, seguro y gratuito. Así muchas cosas más para poder exigir todos nuestros derechos como mujeres. Así que vamos, cabras, que se va a lograr. Hoy que son brígidas las cabras, weón. Y ustedes, yo quiero saber ahora ustedes, ya, sáquense los calzones y me dicen qué cosas debería considerar, según ustedes, una constitución feminista, o qué cosa no puede dejar afuera, como que es demasiado importante. Ay, educación sexual. Ay, perdón, la Monse levantó la mano y yo me la pasé por la raja, lo siento. Por favor, amiga. Está bien. Según yo, los derechos sexuales y reproductivos deberían ir sí o sí en la Constitución, porque cuando quedan sujetas a leyes, puede quedar la zorra. O sea, ahora no tenemos derechos sexuales y reproductivos asegurados de forma constitucional, y no tenemos aborto, no tenemos educación sexual integral, no tenemos, no sé, métodos de reproducción asistida amparados por sistema público, ¿cachai? Como que las mujeres tienen que tener 30 años y decidir si van a tener o no hijos, porque no existe la posibilidad de, no sé, congelar óvulos, ¿cachai? Y poder decidirlo después. Y eso también afecta, po. Entonces creo que los derechos sexuales y reproductivos sí o sí deberían estar dentro de la Constitución, y no que estén como en un nivel simplemente legal, porque cambiando de Congreso puede quedar la cagada y nos quitan todo de nuevo. Yo iba a decir algo contigo, amiga. Sí, como que retweet y todo, y también como claramente no sabría muy bien cómo ponerle el nombre, pero dentro de las minorías, ¿cachai? Como las disidencias sexuales, ¿cachai? Como educación de disidencias sexuales, como más leyes, ¿cachai? Ante el tema, que se converse, como, por ejemplo, lo hablábamos igual, pues como en el capítulo que hablamos de derechos filiativos, ¿cachai? Como todo esto de las técnicas de reproducción siempre velan como por la heterosexualidad, ¿cachai? Dejando muy fuera a las mujeres que amamos a mujeres. Entonces, como que la ley está pensada para hombres, y hecha para hombres y para gente heterosexual. Entonces, como que para mí eso también es algo que tiene que estar, sí o sí. Para mí igual... bueno, es súper relacionado, muy de acuerdo con lo que dijeron, y esto también está relacionado con lo del buen vivir que dijo la Lila, que al final es el cuidado de los sujetos, po. O sea, es necesario como un reconocimiento de nosotras como sujeto, y como dijimos en ese capítulo con la Pancha Fernández Droguet, también el cuidado de la naturaleza, o sea, como el cuidado, como el centro de... como el principal objetivo del Estado. No sé, ¿es eso posible? Se lo pregunta Camila Mañez. Oye, igual iba a hablar de ese capítulo con la Pancha Fernández Droguet, perdón. Porque ella ahí dijo en un momento que ya como que no creía en el Estado, y a mí me quedó la cagada en la cabeza, porque ya filo, hay que ser anarquista y no creer en el Estado, pero ¿de qué forma te organizáis, ¿cachai? Entonces para mí es importante que dentro de una constitución feminista esté como consagrado este principio del buen vivir, que también esté consagrada como la autodeterminación de los pueblos, pero una hueá aún más importante para mí es la niñez. Siento que la niñez en Chile es muy indigna, es muy triste y es muy terrible, y que tenemos una deuda con todas las niñas y los niños de este país. Entonces para mí es terrible importante que la nueva constitución tenga un enfoque feminista, y que ese enfoque feminista también considere a esos sujetos y sujetas, a esos ciudadanos y ciudadanas. Es que en rigor no son ciudadanos ni ciudadanas, pues. Sí son, pues amiga, obvio que son.
Ya, pero independiente de si son o no, son sujetos de derecho, entonces aún así tienen que aparecer. Obvio, pues, ¿cachai? Hoy día están como hiper ilegitimados, como que están muy vulnerados todo el tiempo. Sí, solo quería decir que para que después alguien me dijera como, oye, pero es que los niños no son ciudadanos. Ya, bueno, no son ciudadanos, pero se merecen respeto y se merece la garantía de sus derechos, los niños y niñas. Oye, el otro día fue el Día de la Niña, así que saludos a las niñas del mundo. Oigan, ¿les tinca ya pasar a la entrevista? Sí, porque aquí nosotros estamos diciendo como nuestro mundo ideal y en verdad ni siquiera sabemos si la web es posible. Mejor traer a una experta que nos explique mejor el panorama. Sí, mucho ya mejor. Vamos a la entrevista. Ya. Hoy en nuestro capítulo tenemos de invitada a Catalina Lagos. Ella es abogada de Abofem y coordinadora del programa de género del Instituto Igualdad. ¿Cómo estás, Cata? Hola, bien. ¿Cómo estás tú, Antonia? Bien, súper bien, aquí con mis otras amigas copadas. Estamos muy contenta de tenerte en estos capítulos constituyentes que nos estamos sacando con mis amigas. Y queríamos partir preguntándote, ¿qué significa tener una constitución feminista? ¿Hay una suerte de programa con propuestas feministas para incluir? Ya, a ver, lo primero, gracias a todas las copadas por la invitación a este podcast. Y en concreto, ¿qué significa tener una constitución feminista? A ver, los feminismos son diversos y variados, ¿ya? Por lo tanto, yo no me atrevería a decir que hay un programa o una lista de demandas, pero lo que sí me atrevo a decir es, en primer lugar, es que yo creo que el lugar común que podríamos identificar desde los distintos feminismos es que a lo menos una constitución feminista demanda que las mujeres seamos sujeto político dentro de una constitución. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ser sujeto político? Nosotros, en el caso chileno, es bastante evidente, ¿cierto? Porque si miramos la Constitución vamos a ver que, en verdad, la Constitución no solamente fue escrita por hombres, sino que además fue escrita para hombres y se hace cargo solamente de los intereses y las problemáticas comunes de los hombres, y no cualquier hombre, además, de un tipo de hombre concreto, que es un hombre no racializado, emprendedor, heterosexual, ¿cierto? Entonces vamos viendo que nuestra Carta Fundamental se construye como un traje a la medida de un sujeto privilegiado. Y nosotras quedamos fuera de ese texto constitucional. Entonces, yo creo que, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es una constitución feminista o a qué debiese aspirar una constitución feminista? Lo primero es cuestionar el sujeto político de la constitución actual y exigir que las mujeres seamos incorporadas como sujeto de derechos, como sujeto político, pero no solo las mujeres, ¿ah? Yo creo que el feminismo o los feminismos latinoamericanos tienen una característica que es muy valiosa, y es la de promover un feminismo interseccional. Y esto implica hacerse cargo no solamente de las mujeres como un grupo que es homogéneo, sino que cuestionar, o más bien, cuestionar una posible homogeneidad del grupo mujeres y relevar, en términos positivos, este feminismo interseccional lo que hace es relevar que las mujeres somos distintas, que hay mujeres indígenas, mujeres racializadas, mujeres pobres, mujeres lesbianas, transexuales, y todas esas características o condiciones que vamos reuniendo las mujeres funcionan sobre nosotros como distintas estructuras de opresión que van determinando distintas vulnerabilidades nuestras, ¿cierto? Y distintas formas de vivenciar nuestros derechos y de disfrutar nuestras libertades, ya que cada una de estas formas de opresión va situando o configurando distintos obstáculos para esas mujeres. Entonces,
En conclusión, necesitamos ser sujeto político dentro de la Constitución y que se reconozcan estas distintas formas de opresión que operan sobre los sujetos, mujeres y hombres. Oye, y actualmente, ¿en qué formas, tanto constitucionales como de ley, se han tenido problemas para respetar y ejercer los derechos de las mujeres en nuestro país? ¿Cuáles han sido las trabas con las que nos hemos topado? Sí, bueno, a nivel constitucional yo creo que el principal obstáculo, más allá de la exclusión de las mujeres del texto constitucional, de la invisibilización de las mujeres, yo creo que un gran impedimento para las mujeres y en general para los grupos desaventajados, es decir, de los otros grupos oprimidos como los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, ha sido la concepción de igualdad que está en nuestra Constitución, que es una concepción de igualdad formal, es decir, como plantear que se tiene que tratar en términos igualitarios a las personas en la ley, que no se pueden hacer distinciones odiosas o caprichosas respecto de hombres y mujeres, pero también entre distintos sujetos, en vez de consagrar una noción de igualdad más bien sustantiva que haga el llamado a asegurar o garantizar las condiciones para una igualdad real y efectiva en la práctica, no solamente en el tratamiento que nos da la ley y las políticas públicas, sino que mirar la realidad social, económica y cultural y asegurar que en esa realidad haya una igualdad, que podamos disfrutar de nuestros derechos en términos igualitarios, reconociendo las particularidades de todos los sujetos, por cierto, pero que no haya, en el fondo, haciendo un mandato de remover los obstáculos para las mujeres y para otros grupos desaventajados que no estamos participando en la vida política de la misma manera, que no estamos, que somos objeto de violencia en el ámbito público y en el ámbito privado de manera desproporcionada en relación con los sujetos privilegiados, etc. O sea, igual entiendo entonces por lo que dices que los escaños reservados para pueblos indígenas y también para personas en situación de discapacidad y también para las diversidades sexuales también serían relevantes en la construcción de una constitución feminista más allá de la paridad, como que a veces uno cree que por ser paritaria una convención constitucional va a ser necesariamente feminista, pero no tiene por qué ser así, hay que cumplir, no todas las mujeres somos feministas, uno, y dos, como dices tú, el feminismo también involucra a otros sujetos mucho más allá de las mujeres que necesitan representación también. Sí, a ver, yo distinguiría, en cuanto a lo que tú dices, creo que la democracia paritaria es importante. De hecho, tenemos que avanzar en la representación equilibrada de hombres y mujeres en todos los poderes del Estado, en todos los órganos, y eso es algo que invariablemente hemos sostenido las feministas que estamos haciendo la sillita musical por los distintos foros y espacios como de conversación constituyente. Es importante la paridad de género, pero es una herramienta para la consecución de la igualdad, ¿ya? Uh-huh. Para la igualdad de género. Y en cuanto a los escaños reservados, porque la verdad es que la figura de escaños reservados es distinta, y aplicaría más bien a la situación de los pueblos indígenas, que, a ver cómo lo digo en términos simples, la situación de los pueblos indígenas es bastante particular porque ellos no solamente están en una situación histórica de discriminación y opresión, exclusión, sino que además tienen por sus particularidades un derecho a la libre determinación, ¿cierto? Entonces, ellos merecen que el Estado se reconfigure de manera tal que se les reconozca sus espacios de deliberación, sus espacios de autodeterminación y que además evidentemente puedan participar en la conducción de la vida del Estado. Si es que nos tomamos en serio la necesidad de proclamarnos un Estado plurinacional, que yo creo que es algo que en general convenimos, ¿cierto?, las feministas.
Y eso podría hacerse a través de la fórmula de escaños reservados, es decir, de reservar ciertos asientos para los pueblos indígenas para que participen de manera proporcional, por ejemplo, en el poder legislativo y donde se estime pertinente. Pero lo de las mujeres, claro, uno podría decir, si estimamos que la paridad es reservar la mitad de los asientos a las mujeres, claro, podríamos decir 50% de escaños reservados para las mujeres. Lo podríamos pensar así. Pero claro, ahí la lógica que está detrás de esa necesidad de reservar la representación en términos equilibrados de hombres y mujeres es reconocer que el pueblo es sexuado. En el fondo es una forma de reinterpretar la democracia representativa, considerando que el pueblo está conformado de manera dual, de manera sexuada. Ahora, ahí también las feministas tenemos que poner ojo de que no estemos por impulsar una democracia paritaria, haciendo que sea una concepción heterosexual y binaria de la democracia representativa. O sea, sí, tenemos que estar las mujeres presentes, pero tenemos que de todas maneras establecer los mecanismos necesarios para no excluir a las diversidades y a otros sectores de la población que también merecen representación. Ahora, ¿quién merece representación o no? Por la vía de estos mecanismos es algo que no es sencillo y que yo creo que no está suficientemente resuelto. Yo creo que hemos avanzado en identificar la necesidad de una democracia paritaria, es decir, que las mujeres y hombres concurran en igualdad en términos equitativos en la representación, que los pueblos indígenas también merecen que se asegure su participación, pero de ahí a asegurar que tienen que haber mecanismos que de manera obligatoria nos impongan la participación de otros colectivos desaventajados. Yo creo que esa es una discusión que todavía está desarrollándose. Yo quería, como aportar algo, preguntar algo, perdón, más a salir un poco de la pauta, amigas, que igual, más allá de que sea un tema complicado, de como quién merece que se le dé espacio o no se le dé espacio, es también como quién debe hacerlo, porque el feminismo se quiere hacer cargo e incluir a las disidencias sexuales, como comentaba la Cami, a las personas que ven en situación de discapacidad, a las mapuches y todo, pero las feministas tenemos como que hablar como por esas minorías, si no somos esas minorías. Y me recuerdo como un tuit que una vez comentamos acá con las copadas, que ya no me acuerdo muy bien de qué era, aquí mis amigas me pueden ayudar, pero que era que al final el feminismo tenía que hacerse cargo de todo. Y ahí donde nosotros nos cuestionábamos y era como, obvio que sí, porque el feminismo igual como que lo cuestiona todo, pues, ¿cachai? Como desde lo más mínimo, lo más macro, etcétera. Pero esa es una discusión que se puede tener entre feministas y no, pero a mí igual me entra la duda, porque yo como mujer feminista, bisexual, que hago activismo bisexual, me pregunto también cuando se dice una constitución feminista, como estos otros puntos entran, pero entran en qué sentido, pues como que las feministas van a hablar como por las mujeres mapuches, como por las personas disidentes, o van a ser lesbianas, bisexuales, feministas. Como que me acuerdo que una vez me lo preguntaron y yo no supe muy bien qué responder, porque no sabía muy bien si eso ya tenía una respuesta o es algo como que igual se sigue discutiendo. A ver, es súper interesante lo que tú planteas. Yo creo que hay distintas maneras de abordar la pregunta que haces. De una parte, yo creo que tenemos que diferenciar nuestras metas constitucionales, o sea, lo que queremos para una nueva constitución y que quede consagrado como norma obligatoria en la constitución, de la práctica política propiamente tal. Porque en la práctica política yo creo que es importante que como feministas tratemos evidentemente de impulsar candidaturas de mujeres que representen la diversidad de las mujeres. Pero una cosa distinta es qué es lo que vamos a demandar para que quede consagrado en la Constitución. Y yo también creo que eso tiene que ir mediado no solamente por lo que es justo y legítimo de exigir, sino que también tiene que estar contextualizado en un determinado contexto político, histórico. ¿Qué podemos exigir ahora? O sea, porque si en verdad
si quisiéramos pedir todo lo que creemos justo, no terminaríamos nunca de hacer el listado, pero además difícilmente vamos a conseguir que todo quede plasmado en el texto constitucional. Entonces yo creo que lo que tú planteas tenemos que discutirlo en términos estratégico-políticos, en términos normativos, en términos de práctica política, o sea, tiene distintas dimensiones. En cuanto a la dimensión constitucional, yo creo que esta es mi opinión personal. En mi opinión personal, debiésemos asegurarnos conseguir el Estado plurinacional para que ingresen los pueblos indígenas, que de verdad es una exigencia que es una deuda pendiente de nuestro Estado. Y pudiera ser un elemento que permita descomprimir la situación que existe hoy día en relación con los pueblos indígenas, que es muy grave. Y por otra parte, exigir que se establezcan mandatos de integración paritaria a nivel orgánico en la Constitución. Es decir, que exijamos la participación equilibrada de mujeres en los distintos órganos, y que exijamos mandatos de actuación que obliguen a los órganos a encaminar sus labores, su función hacia la igualdad de género. Y establecer también, como yo les decía cuando me preguntaban cuál es el mayor impedimento que tenemos las mujeres para disfrutar de nuestros derechos, meter una concepción de igualdad muy potente que no solamente hable de igualdad sustantiva, sino que de igualdad como no opresión o no subordinación. Es decir, que metamos la lógica dentro de la Constitución de que hay grupos históricamente excluidos, oprimidos, grupos desaventajados que están en una situación de opresión, que están viviendo de una manera muy desfavorable, de una manera subalterna, y que el Estado tenga las herramientas para sacar a esos grupos de la situación en la que están y ponerlos en situación de igualdad con otros grupos. Nata, incluir diversidades. Sí, dime. Sorry que te interrumpa, pero ¿por qué es necesario que estos aspectos de los que estaba yo hablando justo anterior estén tipificados en la Constitución si Chile, por ejemplo, firma tratados como Belém do Pará, que van en la línea de proteger los derechos y garantizar derechos a las mujeres? ¿Por qué es necesario que estos aspectos sean parte de la Constitución? Ya, es que, claro, va a depender de la manera en que la Constitución, porque las constituciones regulan cómo ingresan los tratados internacionales a el ordenamiento jurídico nacional, ¿ya? Entonces, la Constitución que tenemos hoy día lo hace de una manera muy poco clara y se ha generado mucho debate. Hay como 4 o 5 teorías sobre cómo ingresan los tratados internacionales al ordenamiento interno. Si tienen rango supralegal, o sea, superior a la ley, constitucional, igual a la Constitución, supraconstitucional, sobre la Constitución. Entonces, hay un debate porque no está regulado de manera clara. Hay distintas fórmulas para regular eso, para darle jerarquía y ver cómo se van a incorporar los tratados internacionales. Ahora, eso sin perjuicio de que todas las constituciones, pese a que igual tienen que tener una regulación de cómo se incorporan los tratados internacionales de derechos humanos, igual hay catálogos de derechos fundamentales, ¿ya? O sea, igual se regulan de manera contextualizada los distintos derechos. Yo creo que es importante, lo que tú dices es clave también, cómo incorporamos el ingreso a los tratados internacionales, pero además tenemos que tener un buen catálogo de derechos fundamentales que establezca de manera adecuada derechos específicos para las mujeres y para otros grupos en situación de discriminación, y que se establezcan en los derechos que clásicamente se han consagrado, el derecho a la educación, etcétera, etcétera. Se incorporen también cláusulas con perspectiva de género para, por ejemplo, en el caso del derecho a la educación, que es el que te estoy diciendo, se establezca que la educación tiene que ser no sexista,
y hacer mandatos a que se incorporen en los planes educativos componentes de derechos humanos, de no violencia, como dice la Constitución del Ecuador. Sigue siendo importante incluir los catálogos de derechos fundamentales. Oye, Cata, ¿cuál es, o sea, como siguiendo con esa línea de los derechos fundamentales y problemas que han habido, no sé, ¿cuáles son los problemas históricos que ha tenido la Constitución para incluir a la población femenina y asegurar su equidad, como aparte de la derecha, básicamente? Sí, bueno, en su origen la Constitución nos excluía absolutamente. El gran logro son dos. El último es más reciente, entonces no suelo mencionarlo, pero el gran logro que hemos conseguido las mujeres es que el año 99 se dictó una ley, que es la ley 19.611, que estableció la igualdad formal entre hombres y mujeres. Entonces, la Constitución partía así, antes del 99. Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, los hombres. Entonces, se cambió la palabra hombres por personas, para incluir a las mujeres, lenguaje neutro. Y en el artículo 19 se incluyó una frase que dice en el artículo 19 número 2, que regula el derecho a la igualdad ante la ley: hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ese es como lo máximo que se ha logrado, y esa ley se aprobó con votos de la izquierda y de la derecha. O sea, tuvo un apoyo bastante mayoritario. Pero desde ahí han habido algunos proyectos que han intentado modificar la Constitución, pero la verdad es que no han tenido mucho apoyo, se han abandonado a la mitad de camino. Gran parte de los avances normativos que hemos tenido las mujeres han sido a nivel legislativo. La ley de 3 causales, que ustedes dirán es absolutamente insuficiente, pero es un gran avance de todas maneras. La creación del Ministerio de la Mujer, la ley de violencia intrafamiliar, que es un avance, que no es lo que quisiéramos una ley de violencia integral, la ley que tipifica el acoso callejero, etcétera. Han habido algunos avances, pero no ha habido tanto interés en modificar la Constitución actual, y la verdad es que yo al principio les decía, es un traje hecho a la medida, ¿cierto?, de un sujeto privilegiado. Yo me lo imagino así, como por poner, es bastante ridículo lo que voy a decir, pero de verdad en términos normativos yo creo que aplica. Es como que hicieron un terno muy elegante para este hombre que es el sujeto privilegiado que está detrás de la Constitución del 80, que es el modelo de hombre que proyectó la dictadura militar, básicamente, y que imaginó Jaime Guzmán también en su minuto. Ya, y si te dicen que tienes que ponerle ese traje de hombre para que le sirva a las mujeres, a los pueblos indígenas, a las personas con discapacidad, ¿cómo le metís tijera a ese traje? Tenés que hacer de nuevo un traje. Tienes que hacer un overol o lo que sea que nos permita que distintas personas podamos usarlo. Pero hoy día, aunque le pongáis florcitas y colores, y no nos va a servir a todos, porque fue hecho a la medida de un sujeto. Entonces, hay que volver a reformular la Constitución. Y además, yo en general uno cuando está hablando como de feminismo no tiene tiempo de meterse en estas cosas, pero el espíritu que tiene la Constitución es un espíritu y una orientación neoliberal que perjudica en mayor medida a las mujeres y que además atraviesa toda la Constitución. Entonces, si tú lees la Constitución y miras, por ejemplo, los derechos sociales como han sido reconocidos, en verdad no son derechos sociales. No se reconoce el derecho a la salud y el derecho a la educación como derecho que lo que buscan es garantizar una vida digna para las personas desde la perspectiva del componente de esos derechos, sino que son libertades. Libertad para decidir el sistema de salud al que me voy a acoger, la libertad de enseñanza, ¿ya? Entonces, hay que hacer la Constitución de nuevo. Y yo creo que esa ha sido la gran pelea, más allá de modificarla para incluir a las mujeres de alguna u otra manera. Bueno, y para terminar la idea que partía al principio,
yo les dije 2 grandes avances, de la ley que nos incluyó a las mujeres nominalmente, pero que en verdad no tuvo ningún impacto en la práctica, y la última es la de la ley 21.216, que es la que incorpora la paridad de género para el órgano constituyente. Entonces no vale porque fue hecha justamente para crear una nueva constitución. Oye, Cata, y hay algo que mencionas harto, que es sobre el hecho de la participación de mujeres o el lenguaje que existía anteriormente en la Constitución y que ahora se pone personas para hacerlo más inclusivo. Yo me pregunto, entonces, ¿por qué es importante y al mismo tiempo también fundamental la participación de las mujeres en el proceso constituyente? Porque también puede ser que muchas mujeres, como la Camila Mañé también lo mencionaba, mujeres que no son feministas, crean que esto no es algo también como que... Pero ¿por qué tienen que ser 50 y 50 si la sociedad a lo mejor elige 80 hombres y 20 mujeres? Ponte tú, si el quórum fuera 100, como ¿por qué la necesidad y la democracia y etcétera, etcétera? Porque yo he escuchado eso en mi familia, no es decir quién, pero lo he escuchado y creo que sería bueno responderlo, porque la importancia de la participación de mujeres. Sí, es importante que participen las mujeres. Uno, porque bajo esta lógica de la democracia paritaria, demográficamente las mujeres somos la mitad de la población, o un pelito más de la mitad de la población, debiésemos tener una representación que se ajuste a esa integración que tenemos hombres y mujeres de la sociedad, ¿ya? O sea, hay demográficamente somos la mitad, entonces la representación debiese ser equivalente a la participación que tenemos nosotros en la sociedad. Pero desde una perspectiva sustantiva, o sea, ya más allá del número y de que es justo. El hecho de que las mujeres estemos conformando una masa crítica, es decir, que seamos un número importante de mujeres en el órgano que está debatiendo y deliberando cuáles van a ser las normas de la Constitución, es importante porque, uno, aumentan las posibilidades de que nuestros intereses y necesidades efectivamente se vean reflejados en el contenido de las normas. No necesariamente porque haya 50% de mujeres vamos a tener una constitución feminista. Eso hay que decirlo, eso hay que transparentarlo. No es automático 50% de mujeres, porque pueden ser, si es que la izquierda se organiza mal y se va en 20.000 listas, vas a tener a un montón de mujeres de el oficialismo en el órgano constituyente. Y muy probablemente esas mujeres no van a promover la agenda feminista. ¿Sí? Ya, estamos de acuerdo. Pero, de todas maneras, aun cuando esas mujeres representen a un determinado sector de la sociedad, esas mujeres igual tienen en común con las mujeres de la oposición que han vivido han tenido una experiencia de subordinación en la sociedad. ¿En qué sentido? Todas esas mujeres tienen una vivencia común de sobrecarga del trabajo doméstico no remunerado, una vivencia común de mayores grados de violencia en el ámbito público y en el ámbito doméstico, mayores dificultades de acceso al empleo, mayores discriminación en el empleo, etc. Entonces, se reduce sustancialmente la brecha epistémica, de la brecha vivencial de la vivencia entre los representantes y los representados, y eso tiene un valor súper grande en sí mismo y tiene consecuencias en el contenido que van a tener las normas, porque es muy probable que si hay un 50% de mujeres, los temas que a nosotras nos afectan a diario van a surgir. La manera en que se van a resolver puede que varíe, pero esos temas es muy probablemente que sean puestos sobre la mesa. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Y ahora quizá como más para aterrizar las propuestas o como las cosas que debería tener una constitución feminista, también hemos escuchado, por ejemplo, como que se reconozcan los derechos sexuales y reproductivos en la Constitución, o como poner al cuidado en el centro del Estado y la institucionalidad. En nuestra vida cotidiana, y no solamente de las mujeres, sino de las personas en general, porque entendemos que el feminismo es una manera de mirar la sociedad, no solamente los problemas de género. ¿Cómo nos afectaría? ¿Cuál sería el vínculo de, por ejemplo, reconocer los derechos sexuales y reproductivos en la Constitución
o poner al cuidado en el centro de la institucionalidad en nuestro quehacer diario? Uh-huh. Excelente pregunta. Ya. 1. Las constituciones no son varitas mágicas. No porque tengamos una excelente constitución va a mejorar de un día para otro nuestra calidad de vida. Eso desafortunadamente no es así, y si miramos hay constituciones que son muy, muy lindas, que han incorporado con harta fuerza la perspectiva de género, como la Constitución del Ecuador o la boliviana. Hay otras que también incorporan normas importantes como la argentina, la venezolana, la colombiana, normas con perspectiva de género, pero que tú sigues viendo que de todas maneras en la región la situación de las mujeres no mejora, pero no hay un país con igualdad de género. ¿Por qué? Porque la igualdad de género además está ligada a un componente de cambio cultural, y las normas jurídicas no tienen el potencial de hacer cambios culturales inmediatos, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer en la Constitución es ir es como sembrar un huerto en el fondo y poner semillas para que puedan crecer estas herramientas que nos van a permitir caminar más aceleradamente hacia la igualdad, ¿ya? Entonces, tú me preguntabas ya, ¿qué es lo que debiésemos poner para que mejore nuestra situación en la vida diaria? ¿Basta con regular los derechos sexuales y reproductivos? ¿Basta? Ya. Es importante el reconocimiento de ciertos derechos específicos a nivel constitucional, porque nos permite orientar mejor la legislación. La legislación es una herramienta importante a la que no le podemos dar la espalda. También las políticas públicas. Si es que la Constitución establece lineamientos claros hacia la igualdad de género y reconoce los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la vida libre de violencia, el valor del trabajo doméstico no remunerado, como la Constitución del Ecuador, que establece que el trabajo doméstico debe ser considerado como trabajo productivo, o la de Venezuela, si mal no recuerdo, que establece que tiene valor económico. Ya. Si establecemos todas esas cosas, efectivamente vamos a estar en un mejor pie para que en la legislación nacional y las políticas públicas se orienten hacia ella. Pero no es mágico, no es automático, y también tenemos que meterle mano a la parte orgánica, es decir, que los órganos del Estado trabajen para que ello ocurra. Porque no sirve de nada tener, por ejemplo, en nuestro catálogo de derechos fundamentales, un montón de derechos preciosos, si es que en verdad los órganos del Estado pueden no hacer nada al respecto, no están obligados, no están llamados, ni tienen mandatos claros de trabajar para que ello sea realidad. Entonces hay que tomar en consideración eso y establecer los lineamientos para que los órganos del Estado se tomen en serio la erradicación de la discriminación respecto de las mujeres y de los otros grupos desaventajados. Es clave. Ahora, me preguntaban al principio y ahora les respondo. ¿Qué tiene que tener una constitución feminista? Desde mi opinión personal, no desde los feminismos. Yo creo que, 1, se nos debe reconocer como sujetos políticos a las mujeres. Y eso implica que se establezcan principios para el actuar del Estado, principios, 1, del principio de igualdad de género, como un mandato de actuación para todos los órganos del Estado, que se establezca un principio de corresponsabilidad y un principio de corresponsabilidad respecto a las labores de cuidado y de trabajo doméstico, no solo entre hombres y mujeres, sino que en que el Estado también tenga que hacerse cargo de establecer las bases para que haya un derecho al cuidado también, a que te cuiden. ¿Qué más? Tiene que haber la incorporación en el catálogo de derechos fundamentales de estos derechos específicos de las mujeres y interpretar todos los derechos con perspectiva de género. El derecho a la educación, incorporar el derecho a la vivienda que no está en nuestra Constitución con perspectiva de género, etcétera, etcétera. Y meterle mano a la parte orgánica de la Constitución, es decir, donde se establecen los órganos y la distribución del poder, y ahí establecer estos criterios de integración paritaria. Imagínense un poder judicial con
una participación equilibrada de hombres y mujeres, pero además con mandato de incorporar perspectiva de género en el juzgamiento. Entonces nos ahorraríamos un montón de dolores de cabeza como lo que hemos vivido, ¿cierto?, este año en casos de violencia sexual, por ejemplo, en que no se incorpora la perspectiva de género en el juzgamiento. Yo creo que eso es como en grandes líneas lo que hay que hacer. Eso. Sonó muy ideal todo, y fue así como, sí, porfa que sea así, que incorpore todos esos elementos. Siento que la Cata dijo algo muy importante para las personas que son como yo y que ponte tú creen que el cambio entre el 31 de diciembre y el 1 de enero va a traer onda como la suspensión de la pandemia, se acaba el COVID, estamos libres, ya. Claro. Entonces como que es importante que las personas como yo sepamos que no porque haya una nueva constitución o la posibilidad de, esto se arregla como con una varita mágica. Es súper importante. Y por eso mismo... Y aparte es como lo que el rechazo está diciendo que nosotros hacemos, como que, no, si los del apruebo dicen que las cosas van a cambiar así por arte de magia, y es como, no, aquí está la prueba, nadie está diciendo eso, es necesario un cambio cultural. Eso. Sí, pues, Dale, Cata, no. Sí. Que nos van a cambiar de un día para otro, pero nos van a dejar en mucho mejor posición. O sea, hoy día, ¿qué es lo que nos ocurre? Que reforma que queremos hacer en favor de la igualdad, de eliminar las desigualdades sociales, de clase, de género que hay, todo es inconstitucional y nuestro Tribunal Constitucional, o sea, la derecha, el oficialismo se aprovecha de la Constitución que tenemos y del Tribunal Constitucional que tenemos y mandan todos los proyectos de ley para allá y hasta ahí nomás llegan las reformas que en verdad quieren profundizar la democracia y hacer que las personas dejen de sufrir abusos. O sea, pasó con la ley del CERNAC, en la ley de 3 causales, si ustedes lo recuerdan bien, en el Tribunal Constitucional le metieron mano y crearon esta figura de la objeción de conciencia institucional. O sea, la Constitución es importante y puede constituir un freno, y hoy día lo que tenemos es un freno. O sea, de hecho, Jaime Guzmán lo dijo expresamente y quedó en actas. La idea es que la Constitución que tengamos y que hagamos sirva como una especie de freno para que si algún día llegan a gobernar los que piensan distinto a nosotros, se vean constreñidos a actuar en el marco de los límites que nosotros fijamos. Entonces, tenemos una jaula de constitución y lo que tenemos que hacer es una constitución que esté puesta al servicio de eliminar las desigualdades que hay, de eliminar la discriminación, de eliminar que existan grupos opresores y grupos oprimidos. Eso se puede. No va a ocurrir de un día para otro, pero va a facilitarnos ese trabajo que implica un cambio cultural, que implica un cambio de modelo, pero la Constitución raya la cancha. Y si el rayado de cancha es una jaula, nos va a costar muchísimo más. En cambio, si ese rayado de cancha busca expandir y abrir, va a ser más fácil. Cata, y para ir cerrando, ¿cuál crees que debe ser la relación de las feministas con los partidos políticos? Pensándolo un poco en lo que tú decías antes, de que probablemente la izquierda se organice mal y existan 20.000 listas, y eso es algo que no queremos porque es pelear entre nosotros, en definitiva. Finalmente ocurriría lo mismo que ocurre ahora en el Congreso, que la derecha sacó como un 36% de los votos, pero representa como un 60% del Congreso. Ya, a ver, yo tengo que hacer transparentar algo. Yo soy militante de un partido político, ¿ya? O sea, tengo que decirlo. No puedo dar mi opinión sin decirlo. Y yo sé que hay sectores del feminismo que miran con bastante recelo a los partidos políticos y tienen harta razón, porque son lugares muy masculinizados y tienen formas muy jerárquicas y masculinas de ejercer el poder. Pero vemos hartas mujeres feministas adentro de los partidos tratando de cambiar, ¿no? Entonces, eso, para partir sobre eso. Hay una teórica feminista que es Georgina Whalen, y ella dice, bueno, para que un proceso constitucional
permita incorporar la perspectiva de género y que sea exitoso el resultado de ese proceso, se requieren varias cosas, varias condiciones. Que el proceso sea relativamente transparente y abierto, ¿cierto? Y requiere que haya articulación del movimiento feminista desde dentro y desde fuera. Entonces, necesitamos, de una parte, conseguir que hayan feministas en la constituyente, sean o no de partidos políticos, y necesitamos que hayan personas adentro de la constituyente que tengan sensibilidad a las demandas de género. Y que esas personas se logren articular con el movimiento feminista y el movimiento de mujeres que está afuera, ¿ya? Para que haya un diálogo y para que haya una cierta presión desde fuera que efectivamente llegue adentro, para que las mujeres que están en partidos políticos no se vean, tengan una presión desde fuera también, para que sus partidos políticos no las presionen únicamente a ellas y ellas terminan tomando decisiones por la lógica del partido, sino que también digan, yo tengo que rendirle cuentas al movimiento feminista de mujeres que tiene esta fuerza. O sea, el movimiento de mujeres tiene que estar afuera con mucho power, con mucha fuerza, organizado, para que haya un impacto y las mujeres que están adentro, las personas con la sensibilidad que están adentro, puedan efectivamente empujar esas demandas. Yo creo que es lo que pudimos ver durante la reforma constitucional que habilitó el proceso de cambio constitucional. Eso funcionó muy bien, porque el movimiento de mujeres estuvo peleando la paridad de género y articulándose a través de distintas organizaciones, la Organización de Cientistas Políticas, las mujeres de partido, el movimiento feminista a través de las distintas instancias que hay de deliberación. Entonces, eso tuvo un buen resultado. Yo creo que si seguimos trabajando sobre esa lógica, vamos a tener un buen resultado, pero hay que apoyar candidaturas feministas de feministas no militantes y hay que apoyar a las feministas militantes. Hay que hacer esa pega también. Gracias, sí. Cata. No sé si alguno tiene otra pregunta. No, yo quedé 10 de 10 con todo. Sí, te encontré muy seca. Te sabéis como las constituciones de toda Latinoamérica. Acabamos de hacer un artículo, con una colega, con la Natalia Arevalo, hicimos un artículo, revisamos las 20 constituciones latinoamericanas y a ver qué normas con perspectiva de género tenían para exigirlo como un piso mínimo sobre el cual negociar. O sea, en verdad, la mayoría de las constituciones incorpora perspectiva de género. No podemos quedarnos atrás. No es que las feministas nos hayamos pegado una borrachera y se nos haya ocurrido que hay que incluir la perspectiva de género. Es una realidad en el continente. Entonces, es lo mínimo sobre lo cual podemos empezar a discutir en el proceso constituyente chileno. Y tenemos que tenerlo muy claro. Sí, porque si no van a pasar otros 30 años más. No, pues sí, tienes toda la razón, no podemos quedarnos atrás. Sí, y gracias por responder todas nuestras dudas. Siento que ahora no solo a nosotros, sino también a la gente que nos escucha sobre la importancia de una constitución feminista, y agradecerte nuevamente por darnos esta entrevista. Y también, no sé, algo que te gustaría como decir que siguiéramos, como por gente que se quiere informar, como porque una constitución es feminista, redes en las que trabajen, no sé, algún dato que te gustaría tirar. Sí, sacamos un documento con otras 17 académicas que se llama Nueva Constitución con Perspectiva de Género, y que lo encuentran en redes sociales con el hashtag Constitución con Género. Y ahí hacemos distintas propuestas de qué es lo que tiene que tener una constitución con perspectiva de género, sobre los principios rectores del Estado, subjetividad jurídica, igualdad y no discriminación, derechos humanos con perspectiva de género, reconocimiento de pueblo originario y mujer indígena, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos venido conversando en palabras sencillas para el común de la gente. Y lo otro que me parece importante es decir, la convención mixta no asegura la paridad de género. Solo la convención constitucional. Las mujeres tenemos que votar apruebo y convención constitucional. Ahora que ya estoy fuera del horario de trabajo, lo puedo decir. Así es que convención mixta no asegura la paridad, y de hecho, si es que los parlamentarios, para que no nos metan el dedo en la boca, si los parlamentarios dijeran, porque la convención mixta es mixta en el sentido no de hombres y mujeres, sino que mixta de mitad de parlamentarios, mitad de gente elegida para el efecto.
son 172 personas, es decir, 86 parlamentarios y parlamentarias en ejercicio, los que están hoy día en el Congreso, y 86 personas elegidas al efecto. Si es que de las 86 personas parlamentarios, los parlamentarios dijeran, oye, no nos podemos quedar atrás con la paridad de género, hagámoslo voluntariamente, aunque la Constitución no nos obligue, nos generaría un problema tan grande porque se requerirían 43 parlamentarios. Y hoy día en el Congreso tenemos 46. Eso quiere decir que sacaríamos a 43 de las 46 parlamentarias que hoy día están en el Congreso para hacer la nueva Constitución, y ellas no estarían obligadas a ir a las discusiones en comisión ni en sala, por lo tanto tendríamos a solo 3 mujeres discutiendo una nueva Constitución. O sea, en la legislación durante todo un año. Todas las leyes que salgan con la discusión de 3 mujeres. Eso sería gravísimo. Así es que la convención mixta no es una opción, chiquillas, convención constitucional. Eso. Gracias, Katy. Hoy con esa gran frase, cuña, nada, pues te agradecemos y nos despedimos de ti, Cata. Muchas gracias por darnos de tu tiempo y eso, pues, ya nada más que agregar, yo creo. Gracias a ustedes, que están súper bien. Besito, chao. Chao, Cata, cuídate, gracias. Así termina un nuevo capítulo de Copadas, tu espacio seguro. Acompáñanos todas las semanas para reflexionar, conversar y tirar la talla entre amigas.